Gracias a Dios, y le he pedido fuerza en esta mañana, mi salud quebrantada. No pude dormir esta noche, pero mi problema es con azúcar, ¿no? Bueno, quisiera pues y pido a Dios que no haya esa interferencia porque se va, se viene y la voz no se oye bien, y Dios quiera pues que se escuche este mensaje que es de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, inclusive para mí. Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 17. Dice la transfiguración. Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta misma parte la vamos a ver, la transfiguración, en Lucas. Pueden buscar Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bien, el título de esta parte es la transfiguración. He analizado y he visto que Mateo, capítulo 17, habla de la transfiguración. Marcos 9 habla de la transfiguración. Lucas 9 habla de la transfiguración. El único evangelista que no habla de la transfiguración es Juan, a pesar de ser la persona que estuvo en ese momento cuando el Señor estaba pues en aquel monte con Moisés y con Elías. Bien, entonces no sabemos por qué Juan no ha escrito esta parte, pero vamos a ver la palabra, como dice el título, transfigurar. Transfigurar no es lo mismo que transformar. El Señor Jesucristo se transfiguró, no se transformó, sino que se transfiguró. Transfiguró quiere decir cambiar de aspecto. Cambiar de aspecto. Eso significa transfigurar. Transformar, miren esta palabra, transformar es diferente. Nunca usted mete esta palabra transformar porque es distinto. Transformar, cuya palabra griega es metamorfosis, que son cambios que ocurren en la forma y estructura de algunos animales durante su desarrollo. ¿Dónde usted puede ver una transformación, una metamorfosis? La puede ver en las larvas. El gusano, cuando ya se desarrolló y se va a hacer joven, en un sentido ya, cambia, se transforma y se convierte en mariposa. Y así por lo general las larvas lo hacen. Pero en cambio el Señor Jesucristo, ¿ya? Él se transfiguró, solo cambió su aspecto. Bien, en Mateo capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después del incidente en Cesarea,
encontramos ahí que Mateo dice 6 días después. En cambio, si usted lee Lucas, versículo 9 y versículo 28, dice 8 días después. Bueno, uno se preguntaría, ¿qué? ¿Está mintiendo ahí la Biblia? ¿O que lo que pasó es un error? ¿Por qué el uno dice 6 días y por qué el otro dice 8 días? Bien, 6 días después, dice Mateo, del incidente en Cesarea. ¿Qué es lo que ocurría ahí en Cesarea? El Señor Jesús cogió a sus discípulos y le estuvo hablando acerca de su partida. Y le pregunta también a ellos quién era, qué pensaban de este Jesús el Nazareno. ¿Qué pensaba la gente? Pedro y otros discípulos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta y así sucesivamente. Pero el Señor se dirige ahora directamente a Pedro. ¿Y qué tú dices, Pedro? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Sí. Entonces Jesús le dice, bienaventurado porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te lo ha revelado. Entonces estaban en esas conversaciones. Y según pues aquí un comentarista, dicen 6, ¿por qué dice 6? Dice 6 es el número del hombre significando sus días de trabajo y el día del hombre. Luego llega el día del Señor. Entonces lo que hace Mateo ahí y Marcos también es explicar que los 6 días lo están tomando ellos en esa forma. ¿Ya? Pero en cambio, en Lucas 9:28, que dice 8 días después, Lucas estaría tomando el calendario romano de domingo a domingo. Esa es la diferencia entre 6 días y 8 días. Pero no es una situación embarazosa. Simplemente, bueno, lo vieron así y lo expusieron. Bien, ¿qué más nos dice aquí este primer versículo? Vemos aquí a Pedro, a Jacobo y Juan. Parecen haber ocupado un puesto de especial proximidad al Señor. Tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. El Señor Jesús fue a aquel monte para la transfiguración y fue con muchos de sus discípulos. Pero Él escogió a estos 3 para ir más arriba y ellos tuvieron este privilegio de ver la transfiguración. Bien, por lo general, en algunas ocasiones vemos que el Señor Jesús escoge a Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Ya? Parece que había pues una proximidad, un apego más hasta a estos 3 discípulos. Bien, ¿qué es lo que vieron ellos? Dice pues, hasta ahora su gloria había estado velada en su cuerpo de carne. Cuando el Señor sus discípulos, Él estaba ahí como siervo, estaba con su ropa natural blanca, estaba con su cuerpo, pero cuando aparece Elías y aparece Moisés, aparece entonces el Señor en medio de ellos, ¿ya? Y dice que Él había cambiado su rostro, o sea, su rostro mismo era, pero ahora su rostro alumbraba, destellaba, era como el sol brillante, era como nos dice también Daniel y nos dice Apocalipsis, como el sol de justicia. Su vestido dice que, siendo blancos, se hicieron mucho más blancos y relucientes. Ese es el cambio, esa es la transfiguración. Marco nos dice que ni aún habiendo llevado a alguien a que lo lave,
¿ya? No podía haberlo dejado tan blanco y reluciente como se lo hizo ahí en la transfiguración. Como vemos aquí, entonces, el Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, su cuerpo estaba velado, no lo podían ver como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino como el siervo de Dios. Algunos, pues, creyeron, otros no creyeron, algunos le dijeron, pero si te conocemos, tu madre es María, tu padre es José, el carpintero. Y el Señor dice, bueno, me conoceréis en esa forma, pero yo soy el Hijo de Dios. Y ellos rasgaron su vestidura. Ahora, su rostro y sus vestiduras brillaban radiante como el sol. Eso era una manifestación visible de su deidad. Entonces tuvo el privilegio, Pedro, Juan y Jacobo, de ver la deidad del Señor Jesucristo. Por eso que estos hombres fueron tan fieles hasta la muerte. Pedro murió por el Evangelio. Jacobo murió por el Evangelio. Juan murió por el Evangelio. Murieron por las buenas noticias que ellos proclamaron y que de Jesús aprendieron. La escena fue una visión anticipada de cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. No volverá como el cordero del sacrificio, sino como el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, lo veíamos como un cordero que vino a pagar por nuestros pecados, como dice Isaías también, como un cordero fue al matadero y no abrió su boca. Y el Señor Jesús entonces vino a ese momento, ya próximo que estaba, a poner su vida como el siervo de Dios, brindándose como el cordero de Dios para el sacrificio. Abraham tuvo ahí un cordero que el Señor proveyó para no sacrificar a su hijo. En cambio, Dios el Padre ya no tiene a nadie a quien poner por su hijo. Por eso lo dice Juan en Apocalipsis, ni había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ya esa persona. Tan solo el Señor Jesús. Por eso le dicen, no llores, le dicen los ángeles. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan el Bautista también. He aquí el Cordero de Dios. Y como su padre se complacía en su hijo, aceptó el sacrificio por nuestros pecados. Bien. Todos los que lo vean lo reconocerán inmediatamente como hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo será esto? Esto será en su segunda venida. Nosotros los cristianos, ¿ya? Hemos visto en la palabra de Dios la resurrección de Cristo, la victoria en su muerte y la victoria en su resurrección. Y en la resurrección se refleja entonces la deidad de Jesucristo. Algunos preguntan, algunos dicen, si el Padre Dios no hubiese levantado a su Hijo de la tumba, ahí hubiese quedado. Pero la palabra de Jesús también nos dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Y por qué dice entonces que el Padre lo levantó? Eso es para que sepamos nosotros que el Padre estaba glorificando a su Hijo cuando lo resucita y lo hace sentar a su diestra, donde está lleno de poder y lleno de gloria, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ahora la gracia de Dios es tan grande, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no quiere acabar con su creación. Dios quiere que se arrepienta, como en los tiempos de Noé.
ese gran predicador Noé, no pudo llevar ninguna alma, no porque no podía predicar, sino el corazón duro de la humanidad en aquel entonces no aceptó el mensaje de salvación. Y así toda esa humanidad pereció. Hoy estamos pasando momentos cruciales. Quizás algunos se van sin Cristo, pero ya es el momento de que la gente se arrepienta de su pecado y acepte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. Nosotros no estaremos cuando Él venga a hacer juicio a este mundo. Cuando ya Él no venga montado en un asno, sino que vendrá montado en un caballo blanco. Sí. Bien, ¿qué nos dice Lucas 9:29? Dice, se hizo diferente referido al cambio en el rostro y vestimenta de Jesús. Esto es un anticipo, un preludio de la resurrección, una manifestación gloriosa de la persona de Jesús. Se gozaron entonces los apóstoles de ver a este Jesús, que él era el Hijo de Dios. Por eso una vez le pregunta a sus discípulos, ¿vosotros queréis iros también, como algunos se van? Y dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? ¿A quién hay que ir? No hay que ir a ningún líder religioso. No hay que ir a cualquier hombre. No hay que ir a Buda, a Confucio, a Mahoma. Solamente Dios ha dado un mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, ante su discípulo está como siervo de Dios. Ante Moisés y Elías está como el Hijo de Dios en su gloria. Él permite ver aquella gloria que le corresponde como Hijo de Dios. Jesús adquiere el aspecto y el resplandor del personaje de la visión de Daniel. Cuando ustedes han leído Daniel y Nabucodonosor hace meter a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente, entonces dice él, ¿cómo es esto? Ustedes metieron a 3 y hay 4 y hay uno que como Hijo de Dios, reluciente. Eso se llama epifanía. Aparición del Señor Jesús antes de su venida a este mundo. También Daniel lo ve en el mismo libro de Daniel, el capítulo 10 y el versículo 5 y 6. Y lo ve, dice, todo reluciente como sol de justicia, como bronce bruñido sus pies, su cuerpo, con un cinto de oro en su hombro. Y dice pues que yo caí sin fuerza y no podía ni hablar ni levantarme, dice Daniel. Y él me tocó y recobré mi fuerza. Esas son apariciones de nuestro Cristo en el tiempo del Antiguo Testamento. Bien, quiero referirme aquí a Moisés y Elías. Dice, aparecieron en el monte y conversaron con él acerca de la muerte que él iba a padecer en Jerusalén. Eso usted lo puede ver en Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31. Mateo y Marcos hablan de la aparición, pero no dicen lo que hablaron. En cambio, Lucas sí dicen lo que está hablando. Lucas capítulo 9. Bien, en esa parte que estaban hablando, dice ahí, acerca de su muerte, acerca de su partida a Jerusalén. Este Jesús iba
a tener su ida a Jerusalén. Era la última para completar la obra de redención. Tenía que ir a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Tenía que ser vituperiado, hecho escarnio en su cuerpo, recibiendo latigazo, cada latigazo desprendiendo su carne y se podía ver sus huesos. Le pusieron una corona de espina, que eso es tremendo. El latente, late cuando uno se hinca, cuanto más en su cabeza. Y así sufrió y así padeció. ¿Por qué? No es que era masoquista, sino que sufrió y padeció por su culpa y por mi culpa. Este Jesús puso su vida. ¿Qué está esperando la humanidad? ¿Por qué no acepta a este Salvador para que tenga vida eterna? ¿Cuánto sacrificio del Hijo de Dios? Llegó a la cruz, ahí en Jerusalén. Lo crucificaron. Sí. Y lo vemos ahí agonizando, diciendo palabras también en esa oscuridad, cuando la naturaleza se vistió de luto, todo de negro, todo oscuro. Y el Señor habló. La primera palabra que él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que perdonase a las autoridades romanas, que perdonase a los soldados romanos, que perdonase a los fariseos, a los saduceos, a los grandes sacerdotes, a los escribas, que perdonase a la humanidad. Por eso fue allá a la cruz. Al final Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Sí. Entregó su espíritu al Padre. ¿A quién piensa entregar el espíritu? La persona que aún no conocen a Cristo como Salvador. ¿Al enemigo? ¿A la serpiente antigua llamado Satanás? ¿O a este Cristo que lo ama tanto? Para eso fue la transfiguración. Para que sepamos, para que el Señor Jesús se revele a nosotros, la humanidad, de que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, Moisés y Elías se aparecieron. Y dice en cuanto a Moisés, ¿cómo fue Moisés al cielo? Bueno, Moisés murió. Y dice pues que fue al cielo a través de la muerte. Este Moisés entonces representa a todos los que serán resucitados de entre los muertos para entrar en el milenio. Y se presentó Elías también ahí. ¿Ya? ¿Y qué representa Elías ahí ante la persona de Jesucristo? Ambos estaban al costado de Jesús y Jesús en medio. Y Jesús estaba más refulgente que los dos. Jesús es más que la ley y más que los profetas. Elías entonces, él fue trasladado al cielo. Dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. No vio muerte. Él representa a aquellos que alcanzarán el reino por la vía del traslado. Un día Cristo vendrá por su iglesia. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, no lo sabemos, pero Cristo viene por su iglesia. Dios quiera que estemos ahí firmes para irnos con el Señor. Él quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por último, para terminar esta prédica, puede ser que me hayan escuchado bien. Si alguno no conoce a Jesucristo como su Salvador, ¿qué espera para abrirle su corazón? El Señor Jesús dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta de su corazón
toco la puerta de su corazón, llamo. ¿Sí? Él no la violenta, él no quiere entrar a la fuerza, él toca su corazón. Si usted abre la puerta de su corazón, él dice, yo entraré en él y él entrará en mí. Hallará esa paz verdadera. Termino entonces con Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 24 al 27. Lucas 24, versículo 24 al 27. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que Cristo esta cosa cuando ella hablaba de igual como lo hicimos ahora. Y dice que sus ojos fueron abiertos y comprendieron y vieron al Cristo resucitado. Un día veremos al Señor. No tan solo veremos, sino que cenaremos con él juntos. Por eso él dijo, y la copa que bebían, no le iba a beber más hasta que la beba en el reino de su Padre Celestial. Dios bendiga su palabra. Amén.